Ya vieron cómo no me salió tronar el dedo con la izquierda. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los bola de ultraderechistas, de confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con esta pieza de la literatura del terror de la política mexicana. Un pesito mediocremente redactada. Ups. La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México. Por un panista que dice que fue miembro del Partido Comunista, Jorge Castañeda Gutmann, creo. Y bueno, si ya salimos de lo peor, ahora viene lo más culero. Vamos a pasar a la entrevista de esta personalidad. No te vayas a espantar. Discúlpame por la imagen tan violenta que estoy presentando. Miguel de la Madrid Hurtado. Chingas a tu madre cada vez que cualquiera de tu familia respire. Miguel de la Madrid Hurtado nació en la ciudad de Colima el 12 de diciembre de 1934. Perdón, primero que nada me gustaría decir que nunca me haría daño a mí mismo, ni me pondría en una situación de riesgo. Soy muy feliz, no estoy deprimido y no haría ninguna estupidez que me podría poner en riesgo. Saludos, priistas. Miguel de la Madrid Hurtado nació en la ciudad de Colima el 12 de diciembre de 1934. Cursó estudios de Derecho en la UNAM y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Ingresó al gabinete de José López Portillo el 19 de mayo de 1979 como secretario de Programación y Presupuesto. Fue postulado como candidato presidencial por el PRI el 25 de septiembre de 1981 y electo presidente el 4 de julio de 1982. Tomó posesión el 1 de diciembre de ese año. Entregó la banda presidencial, hoy nomás a la figura, a Carlos Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1998. En 1982, México era un país de 67.4 millones de habitantes. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la economía mexicana creció en un promedio del 0.02 anual. La inflación promedio anual fue de 86.7, pero llegó a 159.2 en 1987. O sea, 159% de inflación, güey. Eso es lo que presumen. En fin, perdón, me dejé llevar. El PIB per cápita alcanzó los $1,990 en 1988. Entre los principales acontecimientos internacionales del sexenio figuraban la celebración de la primera cumbre entre Reagan y Gorbachev en el 85, el recrudecimiento de la Guerra Fría en Afganistán, Nicaragua, Angola e incluso Europa Occidental. La crisis de la deuda externa azota a América Latina, pero comenzaba también el proceso democratizador en la región. La crisis de la Guerra Fría en Afganistán. Ah, caray, ¿a ti te contaron otra historia? ¿Tú pensaste que la guerra en Afganistán había empezado en el Golfo Pérsico con Saddam Hussein, verdad? Acuérdate que el que no conoce su historia la vive repitiendo. Perdón, está condenado a repetirla. Comencemos con la entrevista. ¿Cree usted en la teoría del péndulo de la sucesión presidencial? Creo que por razón natural cualquier nuevo gobierno se enfrenta a un clima de opinión, de circunstancia, que se preocupa por afianzar lo que ha resultado exitoso, por corregir los errores que se pueden haber cometido, por innovar frente a las nuevas circunstancias. Entonces, el péndulo depende de cada transición y es difícil formular una ley del péndulo absoluta. Los cambios de gobierno han variado mucho de énfasis, dependiendo de las circunstancias del cambio. Así que no creo que una ley del péndulo absoluta, sino relativa. En cuanto que el sistema político mexicano ha dado la oportunidad de hacer cada 6 años una especie de balance de situación para actuar en consecuencia. Simón,
Este balance lo hace un amplísimo número de mexicanos, por no exagerar y decir que lo hace todo el país. Las campañas presidenciales sirven para eso. Muchas de las ideas que los candidatos hemos tenido en el arranque de la campaña se han visto matizadas, enriquecidas por la experiencia misma de la campaña, porque la campaña es un gran ejercicio de diálogo, de discusión, de polémica. Durante el sexenio del licenciado López Portillo, ¿sintió usted que el gobierno era más centrista o más conservador que el del licenciado Luis Echeverría, y que iba corrigiendo sus excesos o exageraciones? Sí, el licenciado López Portillo se encontró con un clima muy polémico entre el gobierno y el sector privado, por las líneas generales que siguió el licenciado Echeverría. Por los actos en los que incurrió al final, las expropiaciones agrarias de Sonora, y luego, las polémicas que sostuvo Echeverría a lo largo de su mandato. Inclusive, muchas de ellas sin más trascendencia que la expresión verbal, pero lo verbal también es un hecho político. Entonces, López Portillo se preocupó por reconstruir cierta concordia entre gobierno y sector privado. De ahí su bandera, o programa de alianza para la producción. De ahí un discurso que cambió casi milagrosamente el panorama desde el día de toma de posesión, de relaciones bastante amistosas con el sector privado, que solamente se rompieron gravemente hasta el final con la nacionalización bancaria. Si usted dice que en las buenas relaciones solo se deterioraron al final, porque López Portillo se inclina por usted en septiembre de 1981, antes de la ruptura con el sector privado, dentro del elenco que había, usted más bien estaba ubicado en el centro o en el centro derecha. O sea, güey, ¿le vas a los Pumas o gritas Goya? Yo no me ubicaría en ese contexto en el centro. Es decir, trataba de seguir básicamente las líneas del gobierno de López Portillo. La ruptura de López Portillo con el sector privado realmente se da hasta el año de 1982, con la medida de López Portillo de nacionalización de la banca, a partir, diría, de la devaluación de febrero, de la forma que se trató de corregir el problema a partir de febrero, que no fue muy exitosa, y con una serie de medidas que desembocaron en un nuevo agravamiento gradual de la crisis que explota en el 1 de septiembre del 82, con la medida de López Portillo de la nacionalización de la banca y de control de cambios. Ahí, el sector privado, si realmente se sintió ofendido, traicionado, en cuanto que sentía que había una ruptura de modus vivendi que había tenido el gobierno con el sector privado. Al sector bancario lo consideraban como sector gozne o intermediario entre el gobierno y el resto de los sectores productivos. Y entonces, eso les cayó muy mal, junto con la forma sorpresiva y hasta cierto punto arbitraria en que se hizo. Pero cuando la decisión se inclina a su favor, en septiembre del 81, no era para recomponer una relación con el sector privado, ya que no había conflicto en ese momento. No es para nada pendular la decisión, a menos que se considere así frente a Estados Unidos. Vista después, puede parecer pendular, pero en ese momento no lo pareció. ¿O sí? Mire, creo que más bien la política de los Estados Unidos se ha diseñado como reacción o acomodo a las actitudes de los gobiernos de Estados Unidos frente a México. La neta, sí. Toda la vida. O bueno, güey, yo nunca había visto un pinche presidente que tuviera huevos hasta que vino Andrés Manuel López Obrador. Y no voté por Morena. Porque si votar sirviera de algo, estará prohibido, papacito. Ya ves, para andar de hater ya me perdí otra vez, güey. Mire, creo que más bien la política hacia los Estados Unidos se ha diseñado como reacción o acomodo a las actitudes de los gobiernos de Estados Unidos frente a México. A José López Portillo le tocó la entrada de Ronald Reagan. A mí, de punta a punta, Gómez. Una actitud del gobierno de los Estados Unidos caracterizada por la última etapa de la Guerra Fría. Reagan fue muy rudo y eficaz en derrotar a la Unión Soviética, pero estaba muy nervioso frente a ella. En consecuencia, cualquier problema regional, como fue en nuestro caso el de Centroamérica, lo veía como un episodio más de la Guerra Fría. Creo que esta actitud del gobierno norteamericano influyó mucho en el tono de las relaciones con Estados Unidos. Tuve que seguir los principios tradicionales de la política exterior mexicana, defendiendo la soberanía, la autodeterminación, fundamentalmente de Nicaragua frente a los Estados Unidos. Desde López Portillo veníamos ya con la herencia de la declaración franco-mexicana en el caso de El Salvador. En realidad,
México se había acercado más a Centroamérica porque descubrimos que era un área estratégica para nosotros y que lo que pasaba en Centroamérica se iba a reflejar en México de una manera mucho más directa, mucho más rápida de lo que antes se había pensado. Esta posición diferente del gobierno de México frente a los Estados Unidos, no cabe duda, que trajo una serie de fricciones, de roces, de desvanecencias entre ambos gobiernos, para de mamar que tu lengua raspa. López Portillo había tenido también incidentes negativos frente a los Estados Unidos, por su misma política centroamericana y por las decepciones que sufrió, sobre todo en el caso de la venta de gas natural, donde México se lanzó a construir un gran gasoducto y luego Washington reaccionó diciendo que no le interesaba. Esto le provocó al gobierno de López Portillo una gran decepción. También, tradicionalmente, las posiciones de México en las Naciones Unidas y en la OEA no han sido condicionantes con los Estados Unidos, y eso nos ha traído también una hostilidad de algunos sectores del gobierno norteamericano. Ahora, mi balance en la relación con Estados Unidos fue que pudimos deslindar nuestras diferencias políticas, y en cambio lograr ciertos avances, aunque no del todo satisfactorios, en materia económica. Los Estados Unidos reaccionaron favorablemente, dentro de las limitaciones que había, a los procesos de reestructuración de la deuda externa y también en el proceso de apertura a nuestras exportaciones. ¿Cree que cuando José López Portillo se inclina por usted, la reacción de Estados Unidos haya sido un factor? En mi experiencia, las sucesiones presidenciales en México se cuidan frente a Estados Unidos, sobre todo para no despertar en ellos su animadversión. Esto por no decir, se ven con ellos qué tipo de presidente quieren que tengamos para que nos puedan decir qué hacer, ¿no? En esta política súper injerencista que tienen. Esa es otra manera de leer lo que acabamos de decir. En mi experiencia, las sucesiones presidenciales en México se cuidan frente a Estados Unidos, sobre todo para arrastrarnos, pero para no despertar en ellos animadversión, para no darles gusto. En mi experiencia, tanto en la candidatura como en la participación en la sucesión presidencial, esencialmente es la clave. No hubo una intervención de Estados Unidos en el proceso sucesorio. Yo estaba preocupado cuando era presidente de la República de si no iba a tener presiones de los norteamericanos para la sucesión, en un sentido o en otro. Afortunadamente no las tuve. Inclusive, alguna vez platicaba con el embajador Pilliod y él P-I-L-L-I-O-D. Él me mostró una opinión muy favorable respecto a los 6 famosos precandidatos. Me dijo que todos eran gente muy positiva, que Estados Unidos tenía respeto por todos ellos. O sea, declaró total neutralidad. ¡Ay, ajá! Como si hoy por hoy no supiéramos cómo son esos güeyes. O sea, solo ustedes se creen sus mentiras. En lo tocante a Manuel Bartlett. ¿Escuchaste quién? ¿Escuchaste cómo se apellidó? Bartlett. Bartlett. B-A-R-T-L-E-T-T. ¿Nunca le llegó a usted alguna duda o algún resquemor estadounidense? No me llegó una presión respecto a ninguno de los candidatos en sentido o en otro. ¿Tiene usted alguna razón o algún motivo para pensar que en el 81 haya sido distinto? No. Tampoco recuerdo que haya habido ninguna actitud de Estados Unidos a favor o en contra de alguno de los precandidatos. Por lo menos desde Echeverría, es decir, desde el 75, hay una lista formal de presidenciales. Sí, que filtró Rovirosa Wade. En el caso suyo, usted la formalizó abiertamente. En el caso de López Portillo era evidente. ¿Cómo se hace la lista? ¿Cómo lo incluyen a usted en la lista? ¿Y cómo decidió usted? ¿Cómo funciona la lista? Creo que no hay una lista preconfigurada cuando arranca un gobierno, sino que se va formando de acuerdo con el comportamiento que la opinión pública aprecia de parte de los secretarios de Estado, que hasta ahora han sido los que han podido aspirar a la candidatura. Creo que a todos los secretarios de Estado, en principio, se les da un boleto, salvo hasta ahora a los de Defensa y de Marina. Conforme avanza la administración, la misma opinión pública va haciendo su selección y las listas de precandidatos se van configurando, no porque se diseñen en una oficina presidencial o en el PRI, sino de manera natural. Cuando yo era presidente en el 87, enseñamos aquel procedimiento llamado la pasarela, mediante la declaración oficial del presidente del partido, de cuáles eran los 6 priistas que estaban siendo considerados. Esos 6 ya estaban en la boca de todos, inclusive un mes antes. Me acuerdo que un periodista, de nombre Javier Lozada, ya había sacado un libro con los 6 precandidatos. Pues sí, pero porque hubo una triste época en la humanidad en la que la gente pensaba que la prensa y el gobierno no eran lo mismo. Hoy sabemos que la prensa principalmente los medios de comunicación,
son la máquina de propaganda del gobierno. ¿O lo dudas? Ahora aguas. Que hayan cambiado el formato de la televisión al internet no quiere decir que ya no tengan una máquina de propaganda, ¿eh? No vayas a ser pendejo y nada más utiliza tu pensamiento crítico, lógico y analítico, güey, para decirme por qué hay tal cantidad, güey, de caramelos del gobierno en las redes sociales. Hoy, 2025. Nada más así, güey. Piénsalo. Que hayan cambiado de formato de la televisión al internet no quiere decir que ya no tengan una máquina de propaganda. En la lista de los 6 distinguidos priistas, qué asco, güey. Había por lo menos 2 que la opinión pública difícilmente veía con auténticas posibilidades, que eran Ramón Aguirre y Miguel González Avelar. Por ende había 2 grupos, los 4 buenos y 2 a quienes se les quiso dar una oportunidad. Aquí hay más que simplemente la opinión pública. Si usted hubiera procedido a una auscultación de opinión pública pura, dudo que Ramón Aguirre o González Avelar hubieran estado en su lista, ¿no? Mire, lo que pasa es que ellos tenían menor puntaje, pero sí tenían algún puntaje. La estrategia que se siguió en el partido, en aquel tiempo, fue configurar la lista con los 6, porque siempre se ha pensado que es conveniente tener entre 5 y 6 para distribuir el golpeteo que normalmente se produce cuando alguien va a destacar. El procedimiento que seguimos en aquel tiempo fue que Jorge de la Vega hiciese un recorrido muy amplio por toda la República a partir de marzo. Fue a cada estado a visitar la dirigencia priista, a los líderes de opinión, y fue recabando cuál era el sentir respecto a los posibles candidatos de la presidencia por parte del PRI. Después de haber hecho esta auscultación, nos reunimos. Y claro, yo tenía también mis propias fuentes de información a través de mi contacto con los demás medios del partido, con líderes de opinión, líderes políticos, empresariales, obreros, campesinos. Y no fue difícil que llegáramos a la conclusión de que esos 6 podían integrar a la lista. Conversamos sobre si no era conveniente reducirla a 4 o a 3, pero llegamos a la conclusión de que era mejor aerear todo y que se discutiera a todos. Aquello de la pasarela, que mucha gente critica todavía diciendo que fue un formalismo, una mascarada, no fue tal, porque creo que el hecho de enviar o de invitar a los precandidatos a comparecer ante el Comité Ejecutivo Nacional con prensa fue tomar riesgos. Si hay una mala actuación de uno de ellos, en cualquier sentido, una frase de más, un gesto nervioso, algo, hubiera podido descalificar a cualquiera. Finalmente, los 6 hicieron un papel decoroso en su presentación ante el Comité Ejecutivo Nacional y ante la opinión pública, ya que sus comparecencias fueron televisadas, transmitidas por radio y cubiertas amplísimamente por la prensa. Aquello lo terminamos en agosto. Convinimos el partido y yo en que daríamos un compás de espera de 15 días para que pasaran los efectos del informe presidencial, las fiestas patrias y que luego volviéramos a reanudar el ejercicio. Así lo hicimos. Jorge de la Vega repitió el ejercicio de auscultación, no ya viajando a cada estado de la República, sino mandando llamar aquí a los líderes del partido, platicando con ellos y viendo, de los 6, cuáles eran los punteros. ¿Viste? Ya no viajando a los estados de la República, porque lo que importa no es la opinión de la gente. Invitamos a los líderes del partido de cada estado, porque lo que importa es la oligarquía, y entre la oligarquía decidirá lo que al pueblo le va a gustar. Aguas, porque nada ha cambiado. Por mi parte, mantenía mi ojo atento a lo que decía la prensa, a lo que decían las personas que me visitaban, a los líderes de opinión. Finalmente, llegamos a la conclusión de que ya estábamos maduros para la designación del candidato. Se fijó el día de la designación, el 4 de octubre, y le pedí a Jorge de la Vega que ese día fueran a informar de los resultados de la reunión del Consejo Político en forma pública, y que en privado los invitaba a desayunar a todos los miembros del Comité Ejecutivo, que eran como 12, para que ahí ellos me dijeran cómo veían la situación y por dónde se inclinaban. Y no le dije a Jorge cuál era mi pensamiento antes del 4 de octubre. No se lo dije, no se lo dijo, no se lo dije ni a nadie más. A nadie, ni al licenciado Salinas tampoco. El viernes 2 de octubre le advertí a Salinas que yo veía que él tenía muchas posibilidades y que anduviera tranquilo, discreto, pero que todavía no le podíamos dar ninguna seguridad. Qué coincidencia de fecha tan incómoda, ¿no? Entregarle el poder a alguien el mismo día que asesinaste a un grupo de estudiantes, ¿no? A casi la mitad de la población juvenil a la verga del DF. Que hasta la fecha no sabemos a cuántos mataron.
Qué interesantes coincidencias tiene la vida. El viernes 2 de octubre le advertí a Salinas que yo veía que él tenía muchas posibilidades y que estuviera tranquilo, discreto, pero que todavía no le podíamos dar ninguna seguridad. ¿No le dijo lo mismo a otro? No, a ningún otro. Solo a Salinas, solo a Salinas. Entonces el domingo 4 de octubre, ya en el desayuno con el Comité Ejecutivo Nacional, Jorge de la Vega expuso que después de haber cambiado impresiones con los líderes de partido y con el mismo comité, ellos habían llegado a la conclusión de que había una terna final, integrada por, fíjate nomás los nombrecitos, Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Carlos Salinas. ¿Cuántos de ellos siguen en la política nacional, güey? Por lo menos 2. Pero que pensaban que yo tenía que pronunciar una opinión. Entonces les dije, mi opinión era que esos 3 tenían efectivamente la terna finalista. Y que ya que me pedían mi opinión, pues optaba a favor de Carlos Salinas, pero que invitaba a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a pronunciarse. ¿Cómo se pronunciaron? Todos se pronunciaron por Carlos Salinas, ¿verdad? No hubo ninguna duda, ninguna reserva ni nada. Ellos se fueron al PRI y ya ahí se dio a conocer la opinión de los 3 sectores del partido en favor de Carlos Salinas. Acabando el desayuno con el Comité Ejecutivo Nacional, le hablé por teléfono a Carlos Salinas y le dije, oiga Carlos, pues lo que yo había previsto salió. Así es que ya usted va a ser candidato o precandidato por los 3 sectores. Prepárese, espérese a que el PRI le dé el aviso. Y, mientras tanto, usted no se mueva ni nada. Usted siga acuartelado en su casa. Pero dice que le avisó solo el viernes 2 de octubre. ¿No le mandó señales previas? ¿Al viernes 2? No. ¿Ni inconscientemente? Creo que no. A ninguno de los 6 precandidatos lo ilusioné previamente, sino que quise que las cosas las hicieran muy bien. Muy limpiamente. Es que, güey, me da mucha risa leer cómo se describen honestos según ellos, güey. O sea, chinga tu madre. Es como si yo te dijera que yo no digo groserías, ni interrumpo la lectura, ni soy vulgar, güey. O sea, huevos, güey, la neta. Ay, 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 ay. ¿Inconscientemente? Claro que no. A ninguno de los 6 precandidatos lo ilusioné previamente, sino que quise que las cosas se hicieran muy, muy limpiamente, sin que yo estuviera animando a uno y a otro, porque me decía que no era lo correcto. Fue esa la forma en que participé. Muchas personas con conocimiento de causa opinan que hasta 1964 se ocultaba realmente a varios sectores, a los secretarios, a los líderes sindicales, a los expresidentes con vida, sobre todo al general Cárdenas y al licenciado Alemán, quizás a la iglesia y a los militares, etc., pero que a partir de 1970 ya no. El licenciado Díaz Ordaz impone a Echeverría sin mayor discusión, sin consulta y por ende ya no es un candidato consensual. El mecanismo de consulta o bien desaparece, o bien se vuelve tan sutil y elíptico que termina siendo un mecanismo, si no de imposición, en todo caso mucho más impersonal que antes. ¿Usted cree en esta disyuntiva de 2 épocas? No tengo un testimonio totalmente claro. No sé si esa pretendida consulta expresidentes, ejército, iglesia, ¿a quién le importa lo que opine la iglesia, güey? A los puros güeyes pendejos, güey. Empresarios norteamericanos inclusive, ¿ves? Se hacía o no. Me inclino a creer que no. Cuando soy presidente me doy cuenta que López Portillo no había hecho esas consultas explícitas, expresas, que si había estado tanteando el terreno, auscultando, preguntando, pero así, consultas expresas creo que no. En mi caso, no hice consulta alguna de estas explícitas que se señalan, sino que conduje todo el proceso de la sucesión presidencial dentro del partido, y tomamos la decisión colegiada el día 4 de octubre. En mi caso, no hice esa consulta explícita, y dudo que en el pasado se haya hecho. En el caso de López Portillo, ¿la impresión que usted tiene es que no? Claro que no. Él iba platicando con la gente, tomaba sus opiniones, pero mire, hay un ejemplo muy significativo de cómo me dieron la opinión los empresarios. Se acostumbraba, desde hacía 2 o 3 sucesiones, que iban los secretarios de Estado y el último año a platicar con el Consejo de Hombres de Negocios. Ellos me pidieron autorización para invitarlos. Yo les dije que sí, e inclusive les sorprendí un poco, porque además de los 6 que ya se habían perfilado les dije, inviten también a otros de los secretarios distinguidos como puede ser Soberón o García Sáenz. No recuerdo si algún otro.
Se sorprendieron, pero siguieron esa sugerencia. Y en alguna fecha de septiembre me fue a ver el vocero de ellos y me dijo: oiga usted, pues todos los secretarios que hemos invitado han causado muy buena impresión, pero destacan 3: Bartlett, Del Mazo y Salinas. Me indicaron mis mandantes que le transmitiera únicamente ese recado, porque dentro de este consejo de hombres de negocios las opiniones están divididas. No llegamos a una conclusión definitiva, pero estos 3 nos parecieron los más capacitados. Hasta ahí los empresarios. Con el ejército de ninguna manera traté el problema, en lo absoluto. Lo que me preocupa, por lo que te insisto en que te des cuenta de estos apellidos, güey, es porque no se quejan mucho que supuestamente el nepotismo, y no se la pasan mamando a la verga que la política no es hereditaria, güey, y que los políticos deberían de ser parte del pueblo. Entonces, ¿por qué todos son primos, güey? ¿Por qué todos son familia? ¿Y por qué seguimos pensando que no vivimos en una serie de castas y razas, güey, como en la Edad Media? Fiches mensos, güey, me cae. La clase política, la clase media, todos somos obreros y esclavos a la verga, güey. En el caso de López Portillo, la impresión que usted tiene es que no. Claro que no. Él iba platicando con la gente, donaba sus opiniones. Pero mire, hay un ejemplo muy significativo de cómo me dieron la opinión los empresarios. Se lo leí, ¿no? Ni indirectamente, en lo absoluto, no lo traté. No lo consideré ni conveniente ni necesario. Durante mi gobierno, el ejército siempre me manifestó su más absoluta disciplina y lealtad. Y también me habían advertido de los 2 jefes de Defensa y Marina, que ellos estarían al servicio de las instituciones y que no tenían que opinar nada al respecto de la sucesión. Los norteamericanos, como le acabo de decir, el embajador P.G. Oid, explícitamente, sin que se le preguntara, me dijo que los 6 que sonaban le parecían gentes de primera, e inclusive me aduló, porque dijo: yo ya quisiera que en Estados Unidos hubiera una lista de la calidad que ustedes tienen para escoger. ¡Ay, chinga tu madre, güey! A los expresidentes no los consulté. Y claro que el ejército no le iba a decir nada, güey, pues si acababan de estar en la polémica y en el ojo del huracán por andar matando a su propia gente, güey. O sea, porque muy probablemente toda la bola de pendejos que mandaron a matar a los estudiantes tampoco sabían, güey. Estaban engañados diciéndoles que eran movimientos comunistas, güey. O sea, no tienes una idea, güey, del iceberg que es ese pinche momento en México, güey. Y el día que lo quieran abrir, nos vamos a quedar sin clase política, güey. ¿Cuál Epstein List, pendejo? Deja que abran los casos de la dictadura perfecta de tu partido político favorito, mi todo mugroso. Nada más había 2 en vida. ¿No habló usted con ellos? Sobre el tema no, ni ellos me lo preguntaron. A mí me parece que hay que poner en duda esa leyenda de las consultas previas. No me cabe la menor duda de que, de alguna manera, los presidentes sí consultaban los factores reales del poder, entre los cuales estaban los expresidentes. Después me imagino que cuando se trató de la sucesión de Abelardo Rodríguez a Cárdenas, ahí sí hubo consultas muy expresas, y hay testigos que lo dicen. Ya en la sucesión de Cárdenas a Ávila Camacho, no estoy seguro si Cárdenas le preguntó a los expresidentes. Me imagino que no. De Ávila Camacho Alemán, creo que de alguna manera elíptica, se le trató el asunto al general Cárdenas y en lo sucesivo también. Pero así, una consulta formal de señor expresidente. ¿Qué opina usted de las naranjas que tenemos? ¿Por cuál se inclina? Creo que no. Por otra parte, para un expresidente es una pregunta embarazosa, porque ¿qué tal si el nombre que recomienda no sale? Entonces él queda mal por haberse pronunciado por alguien que no salió. ¿A qué te recuerda este momento de lo que están hablando de preguntarle a los expresidentes? Te estoy diciendo que no vives en nada nuevo, güey. A ver si ya empiezas a observar tu puto mundo y dejas de ver el celular. En este caso, lo que se ha dicho de que, según Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, ¿sería falso? No. Con Fidel Velázquez traté el tema de la sucesión, desde luego. Cuando yo iba a ser candidato, un día me invitaron a desayunar los líderes obreros, entre ellos, don Fidel. Entonces me dijeron: oiga, licenciado, sabemos que usted está figurando entre los precandidatos del partido. Lo único que queremos manifestarle es que no podemos pronunciarlos en este momento. Nos esperamos a que esto se decida, pero le manifestamos que de nuestra parte hacia usted hay simpatía personal. Hasta ahí llegó. Y como presidente, ¿cómo trató el tema con Fidel Velázquez? ¿Sí habló con él? Hablábamos de que estaban ya los precandidatos y teníamos que prepararnos. Primero que nada, me dijo que estaba puesto para lo que dispusiera el partido. No se pronunció a favor de alguien en particular. Es cierto que se pronunció en contra de un precandidato y dijo: al que le tengo miedo por rudo es a Bartlett. Sí,
¿No se opuso al licenciado Salinas? No, de ninguna manera. Salinas fue muy hábil en construir su candidatura, con motivo del desempeño de su cargo. Él tenía mucho trato con los demás secretarios de Estado, con los gobernadores de los estados y con los sectores sociales, sobre todo porque tuvimos que ser muy dialogantes y persuasivos para aplicar el programa económico. Él estaba en continuo contacto con Fidel Velázquez, con otros líderes obreros, con líderes empresariales y en general con la sociedad. Fue construyéndose su candidatura de manera extraordinariamente hábil, y a pesar de que era el menor de los 3 precandidatos, eso lo suplió con un gran trabajo político. Eso sí, güey, la verdad, lo que sea de cada quien, si ha habido un político en México que ha sabido moverse, güey, como se ha tenido que mover, fue el pinche chupacabras, güey, Salinas de Gortari, definitivamente, güey. Y a ese güey sí le tengo miedo, para que veas. Pero aún así vas y chingas a tu madre, güey. Pero bueno, perdón. Tuvimos que mover un poco el cero porque ayer tuve producción y cosas así, güey. Así que continuemos. ¿No se opuso al licenciado Salinas? No, de ninguna manera. Salinas fue muy hábil en construir su candidatura, con motivo del desempeño de su cargo. Él tenía mucho trato con los demás secretarios de Estado, con los gobernadores de los estados y con los sectores sociales, sobre todo porque tuvimos que ser muy dialogantes y persuasivos para aplicar el programa económico. Él estaba en continuo contacto con Fidel Velázquez, con otros líderes obreros, con líderes empresariales y en general con la sociedad. Fue construyéndose su candidatura de manera extraordinariamente hábil, y a pesar de que era el menor de los 3 precandidatos, eso lo suplió con un gran trabajo político. ¿Nunca le llegó a insinuar o a decir la Quina que mejor Salinas no? Sí, desde luego, porque la Quina se molestó mucho por las medidas que tomamos desde el año 84 para someter a concurso o licitación los contratos de obra y mantenimiento en Pemex. El canal por el que tenía que salir el acuerdo era la Secretaría de Programación y Presupuesto, porque era la encargada de aplicar la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones. La Quina pensó que Salinas había sido el inspirador fundamental de ello y él sí mostró su desacuerdo con Salinas. Lo manifestaba en diversas formas. Fue al único candidato que se le organizó una pequeña manifestación. ¿De quiénes? De mujeres, y la Quina estaba atrás. ¿Usted lo sabía? Yo lo sabía perfectamente, claro, por las informaciones confidenciales que le llegaban al presidente. La Quina no quería que fuera Salinas, le tenía miedo. Y con justa razón. No, ellos fueron los que ocasionaron la pérdida de los ceros de nuestra moneda, güey. Se gestó en este sexenio con Salinas y luego ya Salinas siendo presidente, ¡pam!, le quitó los ceros a nuestra moneda. El famoso libro Olivelo, un asesino en la presidencia. ¿Creyó usted que provenía de la Quinta? ¿De la Quina? No, no lo sabía. Ni nunca he llegado a saber quién fue el instigador, ni el que financió la publicación. ¿Algún otro que estaba en contra de alguien que usted recuerde? Bueno, desde luego, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Desde un principio, la corriente democrática se formó, entre otros motivos, por el temor de que Salinas fuera el candidato de la presidencia, porque pensaban que Salinas representaba una corriente de pensamiento económico contraria a lo que ellos pensaban, neoliberalismo. También había algo de antipatías personales. No sé a qué se debían en el caso de Cuauhtémoc. En el caso de Porfirio, él sentía que no contenía un contacto personal con Salinas. ¿Porfirio sí se lo dijo usted directamente? Sí, claro, directamente. Con Salinas no tengo una plataforma para entenderme. Es el único que no he tratado. Es el único que no conozco. Es el único que no me ha buscado. Ellos fueron muy abiertos en oponerse a la candidatura de Salinas. Pero fuera de ellos, y de la Quinta, y de la Quina, ¿no recuerda usted otra renuencia? No recuerdo una opinión contraria que se me hiciera explícita. Me daba cuenta de que había entre los gobernadores, entre los secretarios de Estado, más simpatías por uno o por otro, pero no una oposición. Usted no orientó las cosas, en el caso de ciertas gubernaturas, para que se hiciera un bloque favorable a alguien. No, no lo hice. Y en realidad no se formó un bloque porque la opinión de los gobernadores estaba dividida. Unos tenían más simpatía por un secretario que por otro. Pero sí había un bloque salinista, o que se decía salinista. Bueno, sí me di cuenta de que muchos tenían simpatía por Salinas, pero no eran un bloque activista, para hacer presión. Un comentario me hubiera dado cuenta. ¿Usted no los puso por salinistas? No,
No fue un factor determinante. ¿Cuándo pensó por primera vez en la posibilidad de ser presidente? Pues cuando me nombraron secretario de Estado. Toda mi carrera pública y política la hice en la línea administrativa. Y para mí, la máxima ambición era llegar a ser secretario de Hacienda. La mayor ambición era llegar a ser secretario de Hacienda. Ese era mi horizonte. Yo no había participado muy activamente en las 3 tareas electorales del partido. No había tenido un puesto de elección popular. Tenía relaciones cordiales con el partido. Colaboraba de vez en cuando con el partido a través del IEPES. Participé en las campañas presidenciales de Echeverría y de López Portillo, aportando una ponencia en alguna reunión a la que fui invitado. No veía horizontes para la presidencia. Inclusive, cuando llega López Portillo y me deja en la subsecretaría de Hacienda. O sea, era una muestra de que no me ponía en su equipo de primera línea. Pero cuando me dan ya la cartera de programación, sabía que era una gran oportunidad. Ya 2 secretarios de programación y presupuesto no habían podido realizar el proyecto de López Portillo, que era muy caro para él, de formar una nueva Secretaría de Estado que le hiciera contrapeso a Hacienda y que le hiciera el Plan Global de Desarrollo y todo el sistema de planeación. Cuando a mí me ofreció esa oportunidad, a pesar de que me había opuesto a la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto siendo subsecretario desde Hacienda, acepté y dije, ahora, a sacar el cargo. Pero sí pensé, bueno, ya con esto me dieron boleto para hacerle contrapeso a Hacienda. Dime hoy, ¿en dónde está Hacienda, güey? Además de robándole a la gente cada vez que puede, porque no sirve pan ni madres más, güey. Gracias a ustedes, de verdad, por contarnos la verdad de cómo hicieron las cosas tan descaradamente. Gracias por ser como son. Y chinguen a su madre, por cierto, que no se les olvide nunca. Así lo entendió usted desde el primer momento, esa tarde en mayo del 79. Así es. Si yo saco el proyecto de la Secretaría, si saco el Plan Global de Desarrollo, si me mantengo en los lineamientos de administración pública de López Portillo, mis posibilidades van a aumentar mucho. Y, efectivamente, en la medida en que fui avanzando en el proceso constructivo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, fui viendo que había opiniones favorables a mí en todo el país. No solamente dentro del gabinete, sino en el partido, en las cámaras, entre los gobernadores, etc. Así fue cuando me percaté de que tenía esa oportunidad, al ser nombrado secretario. ¿Cree usted que cuando lo nombra secretario López Portillo, ya tenía la idea de que quizás, o seguramente sería usted? Más bien quizás. Creo que López Portillo pensó, bueno, lo pongo y depende de su desempeño si llega a las finales. Pero desde ese momento ya lo contempló como una posibilidad. Como una posibilidad. Llevamos, ¿qué, güey? ¿3 expresidentes? ¿2? ¿3? ¿Te das cuenta cómo ninguno de ellos ha hablado del proceso de voto? ¿Te das cuenta cómo para ninguno de ellos es importante ni interesante el proceso en el que la gente supuestamente incurre su elección popular en este país supuestamente democrático? Porque, pues, ya te diste cuenta que no sirve o que no importa, o sigo insistiendo. Desde el primer momento, sí, creo que sí. ¿La habrá puesto con esta intención? No creo. Creo que me puso porque creyó que yo era capaz de sacar el proyecto. ¿Se sintió usted a prueba durante esos 2 años? A prueba estaba todos los días. Cualquier resbalón me podía echar para abajo. Hacía bien mi trabajo y en esa medida me consideraba más López Portillo y me apoyaba más y me tenía confianza. ¿Usted sí lo fue notando en el trato con él? Sí, me iba percatando. ¿Qué tipo de señales le llegaban? ¿En qué lo notaba? ¿En la confianza? ¿En la simpatía? Por ejemplo, en los acuerdos. Por ejemplo, era un invitado reiterado a diversas reuniones y giras. ¿Y esto usted lo platicaba con sus amigos y colaboradores? Sí, les dije. Miren, señores, entramos en la Secretaría con un reto enorme que consiste en tales problemas. Si nos va bien, posiblemente esto nos abra niveles superiores de actuación a todos nosotros. Si nos va mal, pues nos descartamos. Ustedes van a correr en parte la suerte que corra. Así es que les pido que primero hagan su trabajo lo mejor que puedan, porque esa es la medida en que podemos tener más posibilidades. Bueno, la gente empezó a decirme, mis amigos o conocidos, o los políticos mismos, oiga, usted está ya en la posibilidad de llegar a ser candidato. Bueno, pues sí, acepto que no sé realmente qué suerte vaya a correr. Luego, en aquel tiempo coincidimos con el gabinete varios muy buenos amigos desde la juventud, Pedro Ojeda, Jorge de la Vega, Fernando Solana y yo. Un día nos invitó Solana a una cena y dijo, señores, nos van a poner a jugar a la candidatura. Quisiera invitarlos a que sigamos siendo amigos.
durante 2 años antes de la sucesión, esto se tradujo en que periódicamente nos reuniéramos con nuestras esposas en una cena, donde platicábamos de todo y de nada. Pero mantuvimos una relación personal amistosa, respetuosa entre nosotros. Creo que eso sirvió para que entre nosotros la guerra no fuera muy violenta. ¿Hubo golpes bajos? Bueno, los partidarios siempre se salen de las instrucciones superiores, ¿no? No me extrañó que algunos colaboradores nuestros hicieran algunas cosas, pero era contra nuestra línea de pensamiento. Sí, claro, tan controladores y pito chico que son, voy a creer que dejan que su gente actúe sola, güey, por el amor de Dios. ¿Cuándo sintió que por primera vez López Portillo claramente estaba tanteando las aguas con usted? Yo sentí que el punto de inflexión fue cuando presentamos, en el año de 1980, un año después de haber llegado a la Secretaría, el Plan Global de Desarrollo. El plan era muy difícil, porque no nada más era una cuestión de cálculo económico, ni mucho menos, sino un proceso de negociación política. Fui capaz de sacarlo, porque lo negocié con todos. Lo negocié con cada secretario de Estado, con sus equipos, en parte con el sector obrero, el sector privado, el sector campesino y finalmente llegamos en mayo de 1980 a las negociaciones. Ese fue mi primer éxito destacado y a partir de entonces mi nombre empezó a sonar más y dije, ya estoy ahora sí, en la carrera. Lo mandó López Portillo con alguien para que usted le convenciera, lo sedujera, lo tranquilizara. Bueno, mi cartera fundamentalmente era respeto al gabinete y los gobernadores de los estados, arreglar los presupuestos, los programas, etc. Mi mera función de secretario de Programación y Presupuesto me dio una gran exposición política. Tenía diálogo con los sectores de opinión, obreros, empresarios, campesinos, con líderes del partido. Si estuve expuesto, esa fue la forma de trabajar, pero no aprovechaba la oportunidad para insinuar que yo estaba ahí, ya, como precandidato. Pensaba, soy el secretario, esta es mi función. Pero además, tengo posibilidades de ser precandidato. Depende de cómo saque mi función. Más bien les decía, no, fíjense que hay otros muy buenos también. Y lo creía sinceramente. Creí que los competidores realmente fuertes eran Pedro Ojeda y Jorge de la Vega. En ese orden. Nunca llegué a pensar que Javier García Paniagua, como lo dijo después López Portillo, fue mi real competidor. ¿Nunca lo pensó? No lo sentí. Javier García Paniagua sí me decía francamente, oye Miguel, vamos a ser tú o yo. Pues Javier no puede ser. Hay otros, no tú y yo. Y López Portillo por lo menos da esa indicación. Al final, él tenía 2 opciones. A Javier si el problema a la vista era un problema de orden político, o yo si era un problema económico. Yo me resisto a creerlo. Cuando usted llega a SPP, lo viene a ver poco tiempo después Javier García Paniagua para tratar asuntos de gasto extrapresupuestal, de partidas no justificables. Estaba en la Federal de Seguridad. Asuntos de gasto extrapresupuestal de partidas no justificables. O sea, pues, en el lenguaje que tú y yo hablamos, partidas que salen del presupuesto, o sea, líneas en la lista que no estaban programadas en el presupuesto y que además no se pueden justificar. O sea, que según los reglamentos que hay para justificar los presupuestos, esas líneas que no estaban en el presupuesto no eran justificables. Qué interesante que se fueran a ver sobre esas cuestiones. Y que además fuera de la Federal de Seguridad. No, hombre, güey. Para los asuntos que hacemos aquí, dijo él, y usted le respondió que tomaba nota, pero que si lo quería consultar con el presidente, yo le dije, tomo nota, y tú pásame la nota mensual. Y entonces checo con López Portillo y me dice, Miguel, le tengo plena confianza a Javier. Lo que Javier le diga es como si yo lo estuviera diciendo. Bueno, señor, tomo nota y trataré simplemente de tiempo en tiempo de informarlo. No es necesario, me dijo López Portillo. Su confianza en Javier era total. ¿Usted sí está convencido de que Javier era fiable? Yo no lo pensé. Sabía que era de la confianza total de López Portillo, pero nunca llegué a concebir a Javier como candidato. Pero si este tipo de comentario lo hacía López Portillo con otros, eso le llegaba finalmente a Javier García Paniagua, ¿o no? Claro, y el hecho de que lo haya mandado al partido lo corroboraba. ¿Veía más a Ojeda y a de la Vega? Yo los vi a ellos como mis competidores más importantes. ¿Por qué? Pues mire, veía que los dos gozaban de la confianza del presidente López Portillo, del aprecio personal. En el caso de Pedro, era su compadre. En el caso de Jorge, tenían un trato muy cercano. Veía que las fuerzas, las opiniones, los mencionaban a ellos sobre todo, pues creí que por ahí estaba la decisión.
Porque no crees que aquí te están hablando de decidir a un candidato, güey. Te están hablando de decidir al que se va a quedar de presidente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Arqueología de la sucesión presidencial en México. La herencia, güey. Pero tú sigues sacando tu INE. Córrele, córrele, córrele. Se ha comentado que Jorge de la Vega perdió muchos puntos en la discusión sobre la entrada del GATT, por ejemplo, por no defender su causa con vigor, con decisión. ¿Es cierto? Así es. Jorge era excesivamente cauteloso en todas las materias, porque es el temperamento de Jorge, ser cauteloso, ser muy cuidadoso en sus cosas. Se notaba en las reuniones de López Portillo, quería más participación, más polémica de nuestra parte. Y García Paniagua, ¿por qué no? Pues porque García Paniagua era un prototipo de político mexicano de la vieja escuela, muy zorro, muy conocedor de los vaivenes de la política país, de la vida política del país, sobre todo en el aspecto partidista, en el aspecto político, pero no tenía experiencia administrativa ni internacional. Entonces yo decía, este no es el hombre apropiado para las perspectivas del país. Yo se las veía más a Pedro Ojeda y a Jorge de la Vega. A David Ibarra sí se animó a trabajar para ser candidato, pero yo no veía que hubiese una relación muy cercana, muy de confianza entre López Portillo y él. David es un hombre muy franco, a veces muy seco en la expresión de sus opiniones, y vi varias discusiones bastante agrias entre él y el presidente. Entonces, me formé la idea de que por ahí no iba. El equipo de David sí se preocupó mucho por promoverlo a través de la prensa y de las relaciones públicas, pero me di cuenta de que por esa campaña no le servía. Inclusive, le llamaron la atención por eso. Ibarra le entraba demasiado a las discusiones, y en una forma muy categórica, alegándole al presidente con arrogancia intelectual. Al presidente no le podía caer bien eso. ¿Le llamó la atención López Portillo? Sí, porque era una campaña de mucho golpeteo al resto de nosotros. ¿Sí le mandaban trancazos a usted? Sí, me mandaban trancazos. ¿Usted sabía que era él? Vi a columnistas, lo hacían sus colaboradores. Óscar Levín, Heriberto Galindo, Reséndiz. Inclusive hablé con David. David, me está atacando tu gente. No habría manera de limar esto. Además, ¿por qué vamos a pelearnos tú y yo si somos buenos amigos? No, Miguel, no te preocupes de ninguna manera, le insistí. Llamaré la atención a tus muchachos. No pasó nada y seguía el golpeteo. No así rudo, pero sí las críticas del caso, que a mí me llegaba. No, y luego imagínate estos hijos de puta acostumbrados a que nadie les diga nada y que no los critiquen. No, güey, pues claro que no aguantaban ningún tipo de golpeteo político. Además, piensa, güey, que la prensa, peor de jodido que como estamos hoy con todos los caramelos del gobierno, güey, estaba súper, ultra, hiper controlada, güey. Y entonces podrás entender por qué también tenemos la tremenda mediocridad en, pues, nuestra prensa y en nuestra televisión, güey, ¿no? Porque, pues, imagínate, güey, siempre fue algo pagado por el Estado para mantener a la gente estúpida. ¿Qué podríamos esperar de ti, Derbez? En fin. El profesor Enrique Olivares Santana. El profesor Olivares fue un magnífico secretario de Gobernación. Cuidó un arbitraje muy neutro. Mis relaciones con él fueron excelentes, tanto profesionalmente como en lo personal. Yo no vi de su parte una actividad política de preparación de la candidatura, y tampoco vi que López Portillo tuviera alguna disposición. ¿Usted no hizo campaña? Mi campaña fue mi trabajo. Yo sí me preocupé mucho de ir cumpliendo las tareas que me habían encomendado. La planeación, la reforma presupuestal, las cuentas nacionales, el censo, etc. Me preocupé porque fuera trabajo de alta calidad. ¿Por qué buscaba usted a gente que no estuviera dentro de su trabajo? No, no la buscaba. Ellos me buscaban, ¿verdad? Periodistas, analistas, políticos. Pero nunca era promoción vía. De invitarlos a platicar sobre la asociación presidencial, yo los invitaba a platicar sobre mi tarea de secretario de Programación y Presupuesto. Una vez, don Francisco Galindo Ochoa, un hombre peculiar, que era jefe de prensa de López Portillo, y que yo sabía que era uno de sus informantes, me pidió que lo invitara a desayunar. Me dijo, oiga, ¿ya sabe que usted puede ser candidato? Sí, don Pancho, sí lo sé. ¿Está usted preparado para ser candidato? Sí, sí estoy. Y también para no serlo. Depende de cómo estén las cosas. Sé que hay circunstancias muy complejas que orillan o inducen las decisiones en un sentido o en otro. Estoy preparado anímicamente, don Pancho, para ser y para no ser. Bueno, ¿qué está haciendo usted? Pues trabajando como secretario de Programación y Presupuesto. Esa es mi tarea política. Eso fue un posible calado por encargo de López Portillo, o de Pancho, que es muy inquieto, y que le andaba preguntando a todos y luego iba con López Portillo,
y le reportaba toda la conversación. Afortunadamente siempre podemos contar con los chupatruza, ¿no? Con los come calzón para desarrollarnos positiva y negativamente en nuestros nuestros trabajos. Con algún empresario tuvo reuniones. Los empresarios simplemente me decían: oiga, usted está entre las primeras opciones para ser candidato. Yo no lo reconocía, pero hacía labor de proselitismo. ¿Le ofrecieron apoyo? Hubo factores de poder que le hayan dicho: queremos apoyarlo. ¿Qué podemos hacer para echarle una mano? No. ¿Esperaban algún otro tipo de respuesta, güey? No me hicieron ninguna oferta desde este tipo. Ni no de en qué lo ayudo, qué hago. No. No, ni empresarios, ni políticos, ni gente de fuerza real. Mi plática con Fidel Velázquez de su parte fue muy cautelosa. Lo mismo tenía conversaciones con los líderes campesinos, con los líderes del partido, pero nadie decía: oye, estás ahí, ojalá que seas, cuentas con mis simpatías, tú dices qué hacemos. Sí, claro. ¿Cómo incidió el debate sobre el GATT en la campaña? Desde que era secretario de la Hacienda, López Portillo empezó a participar como observador de las reuniones del GATT. Él simpatizó con el GATT, se dio cuenta de que México ya no podía permanecer al margen de ese foro de negociación comercial y le encargó a Jorge de la Vega y a Héctor Fernández negociar el protocolo de adhesión. Hicieron muy buen trabajo, sobre todo el equipo de Héctor, y llegó el momento en el que se tuvo ya el protocolo, pero había resistencias internas en el gabinete. No les gustaba el GATT, sobre todo a José Andrés Orteiza, a Relaciones tampoco, por la idea de que nos íbamos a limitar en nuestra política comercial. Y José Andrés de Orteiza alegaba que si teníamos el petróleo, ese era un arma de negociación muy importante en materia comercial. Se ordenó entonces la organización de una serie de consultas públicas, donde se cargaron mucho los dados hacia los proteccionistas y públicamente hubo grandes reservas, grandes resistencias a favor de los proteccionistas. ¿Qué? O sea, ¿leí bien que las consultas populares estaban arregladas? Era un arma de negociación muy importante comercial. Se ordenó entonces la organización de una serie de consultas populares, donde se cargaron mucho los dados hacia los proteccionistas y públicamente hubo grandes reservas. Pues imagínate si cargaban las consultas populares. ¿No crees tú que tendrían la capacidad de cargar los dados para absolutamente todo lo demás? Donde se cargaron mucho los dados hacia los proteccionistas y públicamente hubo grandes reservas, grandes resistencias a favor de los proteccionistas. Yo tomé la posición de aprobar, de dar mi opinión favorable al respecto al ingreso de México al GATT. Estaba convencido desde entonces de que México ya no podía estar marginado de él. Estábamos participando en el Fondo Monetario Internacional, que era el fondo del financiamiento, en el Banco Mundial. Maldito sea el Banco Mundial. Y desde entonces estamos endeudados y le debes hasta las nalgas. Quién sabe a quién, pero se las debes. En cambio, en el foro comercial éramos solo observadores. Tanto Estados Unidos como Europa nos señalaban su insatisfacción de que México no estuviera en el GATT. Y cuando planteábamos negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos y con Europa, nos decían que mientras no estuviéramos en el GATT, ellos no podían avanzar mucho en la negociación comercial. Llegó el momento en el que López Portillo sometió el asunto a la opinión del Gabinete Económico. En mayo de 1980 nos mandó decir que era tan importante el asunto que él quería que cada uno de los miembros del gabinete expresáramos nuestro voto por escrito. Hubo una reunión y vi cómo David Ibarra cambió. Él en un principio estaba de acuerdo con el GATT y ya después no. Vi cómo trabajó Cambio, a pesar de que nos había dicho que también estaba a favor. Llegamos a la reunión. Cada quien expuso sus comentarios y luego llegamos a una especie de empate, de parte de los que estábamos en favor de la negociación de ingreso de México y de parte de los que se oponían. De la Vega, ahí, sí se mantuvo a favor del GATT, porque no podía tener otra actitud. La negociación la había hecho su subsecretario, Pepe Andrés de Orteiza. En contra David Ibarra, también reservón. Relaciones en contra. A favor estuvieron Banco de México, Banco de Comercio Exterior y Gobernación, a quien invitaron a asistir a una reunión. A Gobernación le invitaban de vez en cuando a las reuniones del Gabinete Económico. Se llegó a una especie de empate. López Portillo dijo: ya tomé nota de las opiniones de ustedes y voy a tomar mi decisión. Él resolvió posponer las negociaciones con el GATT, aceptando el argumento de que, por la riqueza petrolera, México podía tener armas de negociación comercial en términos bilaterales.
No sé qué es el GAT, güey. No traigo el espejo que nos da información ahorita. ¿Cuándo conoció usted a López Portillo? Lo conocí cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho. Él daba la clase de Teoría del Estado, en el año de 1953. Tomé la clase con él y saqué 10. O sea que le dejé una buena memoria, ¿no? Luego hubo encuentros casuales en los tribunales, donde yo asistía también en mi práctica legal, pero sin que tuviéramos mayor acercamiento. Posteriormente, cuando él es nombrado director jurídico de la Secretaría de la Presidencia, yo era subdirector de crédito y tenía muchos trabajos de coordinación con la Secretaría de la Presidencia. Con este motivo, sí tuve un trato más frecuente con él. ¿Te acuerdas lo que platicábamos antes de cómo nuestra clase política está educada y así es toda la misma mierda? Pues aquí lo tienes, güey, ¿no? ¿Dónde se conocieron este gato y López Portillo? Pues cuando uno le daba clases a otro en la Facultad de Derecho. ¿No? ¿Qué esperanzas, güey? ¿Qué esperanzas, güey, de que tu clase política mejore si salen del gobierno y los contratas en las universidades? Porque el objetivo nunca ha sido educar a la gente, sino mantenerte oprimido. ¿Amigos nunca fueron? ¿Alguna amistad personal? No. Si se refiere a alguna amistad en que nos frecuentáramos, ya sea en lo personal o en lo familiar, no. ¿Tuvo usted alguna gente con quien se asesoraba sobre la sucesión durante esos 2 años y medio en el gabinete? Con mi equipo de trabajo, es decir, con mis subsecretarios, con Carlos Salinas, que era el director de Política Económica y Social, Manuel Bartlett, que era mi asesor en asuntos políticos, Bernardo Sepúlveda en asuntos internacionales. Ahí si le seguimos la pista a las cosas, platicábamos de vez en cuando cómo se estaba presentando el panorama. Yo les daba mis directrices. Señores, el trabajo es lo que nos va a llevar o no. El trabajo es lo que nos va a llevar o no nos va a llevar. Discreción no quiero, ataques a mis competidores. Discreción, no quiero ataques a mis competidores, porque no creo que así se lleven. Ayúdenme a crear un buen ambiente. Y realmente, todos lo hicieron muy bien. Carlos Salinas ha dicho que en sus cartas fuertes en la sucesión del 87 figuraba el hecho de que él venía con un equipo. Usted hizo lo mismo con López Portillo en el 81. Para cumplir la encomienda que me dio López Portillo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, traté de formar un equipo de primera. El reto era hacer la Secretaría de Programación y Presupuesto, ya que por diversas circunstancias, ni Carlos Tello ni Ricardo García Sánchez lo habían logrado. Me preocupé mucho por hacer un equipo muy fuerte. Escogí a los subsecretarios de los directores entre gente que conocía, claro, y a la gente que le tenía confianza, pero que yo sabía que tenía mucho oficio. Los subsecretarios fueron, en el ramo del presupuesto de Ramón Aguirre, que tenía gran experiencia en la materia y era una persona con habilidad política, que era una cosa indispensable. Me preocupé mucho por hacer un equipo muy fuerte. Escogí a los subsecretarios de los directores entre gente que conocía, claro, y a la que le tenía confianza, pero que yo sabía que tenía mucho oficio. Los subsecretarios fueron, en el ramo del presupuesto, Ramón Aguirre, que tenía gran experiencia en la materia y era indispensable para darle a la Secretaría viabilidad política. A Francisco Labastida, güey, el que pinches panistas, que era ya un agente también muy hecha, un funcionario público de carrera. Lo conocí en la Secretaría de la Presidencia, como analista de alto nivel. Después, en la Secretaría de Hacienda como director de promoción fiscal, lo nombré en la Secretaría de Programación. Estaba más maduro en ese tiempo que Carlos Salinas. A Carlos Salinas lo puse en la dirección de política económica y me dio espléndidos resultados. Me quedé con Rosaluz Alegría, porque sabía que era una colaboradora muy eficiente y cercana al presidente López Portillo, y no quería empezar con problemas, ¿no? De oficial mayor me llevé a Adolfo Lugo Verduzco, que era también funcionario público de carrera, con experiencia administrativa con manejo político. Yo pienso que eso que dicen que los tecnócratas no tienen habilidad o sensibilidad política es un error. Creo que en cualquier función de la administración pública, diría que de director general para arriba, o se tiene sensibilidad política o no se cumple la función. Era un equipo fuerte, de gente destacada. La historia lo ha probado. Muchos de ellos todavía están vigentes o su desempeño sí lo acredita. Y creo que eso sí se le dio a López Portillo la impresión de que en esa secretaría había un equipo fuerte. Tengo la impresión de que también pesó en el ánimo de López Portillo que yo era capaz de armar un buen equipo. De verdad me da no sé qué, güey, ver cómo entre ellos mismos se adulan, ¿no? Pues sí, güey, o sea, cómo se van echando porras entre ellos y justificando sus pendejadas y
O sea, al final, para que nos vayamos dando cuenta de cómo había una clase política en México que le valía madre, güey. Literal. O sea, que no había reglas. A ver, vamos a buscar qué es el mentado GATT. G-A-T-T. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios. Fue un acuerdo internacional de 1947 para reducir las barreras al comercio, promover la cooperación económica y elevar los niveles de vida, operando como tratado temporal para regular el comercio mundial hasta la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en el 95, que lo reemplazó y absorbió. Aumentar los niveles y pleno del empleo, aprovechar los recursos mundiales, fomentar el desarrollo económico internacional. Transición a la OMC, que es lo que conocemos hoy. El GATT fue concebido como un acuerdo temporal para impulsar el comercio internacional. Su labor fue culminada y reemplazada por la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 1995 tras la ronda Uruguay de negociaciones. Es esta época hermosa en la que empieza la mentira del famoso capitalismo, ¿no? ¿Cómo es? El globalismo, güey. Y cómo empiezan a desmantelar los gobiernos, las fábricas, las situaciones sociales. Se lo empiezan a dar a los privados para convertir entonces los países pues en lo que tenemos hoy en día. Esa no es una teoría, esa no es una opinión, esa es una realidad. Y nosotros estamos aquí solamente para legitimadamente decir lo que se me da la gana. Para algo es mi canal, güey. Muchísimas gracias a ustedes por venir a este ejercicio de resistencia cultural favorita. Nunca está de más cuando leemos una pieza sobre el gobierno, específicamente sobre el partido asesino revolucionario institucional, también conocido como el PRI del Botox. No vayas a querer desgreñar a Alito, porque yo sí te pego de regreso, joto. Nunca me haré daño a mí mismo, nunca me pondré en una situación de riesgo, y si aparezco misteriosamente o desaparezco, quiero que sepan que fue el Estado. Gracias a ustedes por venir. Hasta pronto.